Me colé en la fiesta privada de la empresa y pillé a mi mujer besando al jefe. Cuando me vieron se quedaron sin palabras y el jefe les dijo, ¿cómo lograste entrar aquí? Le dije, ese es el menor de tus problemas, espérame. Y me fui a planear un divorcio que sacudiría a todo el mundo. Y en ese momento, cuando sus labios aún estaban marcados por otro hombre, sus manos donde nunca debieron estar, sus ojos abiertos de par en par en mi presencia, fue entonces cuando comprendí con absoluta claridad que ya no quedaba nada por salvar, que todo lo que habíamos construido juntos durante años, las conversaciones nocturnas a la hora de dormir, los domingos perezosos en el sofá, los cumpleaños celebrados en cenas sencillas, los sueños de una vejez compartida, se había disuelto en él. Preciso momento en que ella se permitió amar a un extraño más de lo que respetaba un hogar. Salí de allí con la sangre caliente, el pecho ardiendo, la mirada seca de quien no pide explicaciones. ¿Y ellos? Estaban paralizados. Ni siquiera una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa cruzó el aire. Solo el silencio cobarde de quien fue descubierto en la cima del placer y la mentira. Pero lo que nadie sabía era que yo ya no era ese hombre común, discreto y predecible. Tenía suficientes razones para no explotar allí, razones que harían que toda esa traición pareciera pequeña comparada con lo que estaba por venir. Porque mientras ellos se ahogaban en miradas y caricias ocultas, yo estaba preparando un mundo para que se derrumbara, y ese mundo era el de ellos. Lo que aquel jefe no sabía, lo que aquella mujer no imaginaba, era que yo conocía cada falla que había dentro de aquella empresa. Cada número manipulado, cada fondo malversado, cada firma falsificada en contratos que nunca debieron haber existido. Durante años hice la vista gorda por conveniencia, para mantener la estabilidad de mi vida matrimonial y profesional. Pero solo hizo falta un beso fuera de lugar, para que todo cambiara. Y lo que más me dolió no fue el beso en sí, sino la forma en que sonrió después. Como si se hubiera levantado un peso. Como si yo fuera la molestia. Como si en realidad ya no valiera nada. En el camino de regreso a casa, cada imagen de esa escena se repetía en mi mente. Ella sostenía su rostro con una intimidad que no veía desde hacía mucho tiempo, él tenía sus manos en su cintura como si ese cuerpo ya fuera territorio conquistado. La risa apagada de un compañero, el ruido del hielo en los vasos de whisky, la música fuerte ahogando el sonido de mi respiración irregular. Y luego, mi voz. Firme, bajo, amenazante. Espérame. Ni siquiera sabían de qué huir. No sabían que el hecho de que yo hubiera entrado sin invitación era el menor de sus problemas. Porque el verdadero problema sería salir de allí como si nada hubiera pasado. Como si no estuvieran a punto de presenciar el colapso de todo lo que creían controlar. No volví a casa esa noche. Fui a la oficina. Revisé carpetas, correos electrónicos, hojas de cálculo. Sabía dónde mirar. Y cada clic en el ordenador era como arrancarle un hilo de dignidad a ese hombre, y a ella también. Porque sí, ella lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía cómo operaba. Él lo sabía y nunca me lo dijo. Porque no fue solo una traición al cuerpo, fue una traición a los valores, a la complicidad, a los principios. Mientras tanto, ella probablemente estaba riendo en alguna habitación de hotel financiada por una corporación, pensando que había elegido al ganador. Pensando que había cambiado un marido predecible por un amante poderoso. Pero lo que ella no sabía era que le quitarían la alfombra de debajo de los pies y, cuando cayera, no habría nadie que la pudiera atrapar. Días después, todo empezó a desmoronarse. Surgieron quejas anónimas. Se han abierto investigaciones internas. Su nombre apareció en informes internos como posible responsable de fraude fiscal. ¿Y ella? Ella llegó a ser vista como cómplice. Las sonrisas cambiaron. Las invitaciones desaparecieron. Las miradas se volvieron críticas. Los amigos comenzaron a distanciarse. Su seguridad laboral se ha visto comprometida. La imagen que cultivaba de mujer elegante, honesta y admirada se convirtió en polvo en cuestión de semanas. Mientras tanto, yo simplemente miraba. Silenciosamente. Con la serenidad de quien sabe que el tiempo pasa factura, y lo hace con mucho interés. Ella me buscó. Intenté hablar. Ella dijo que lo sentía, que fue un error, que yo era el amor de su vida, que se confundió.
Que él la hacía sentir viva, pero pronto se dio cuenta de que no era amor, que era solo un impulso, una necesidad. Que estaba dispuesta a intentarlo, a volver, a reconstruir. Pero ya había cruzado otro puente. No había vuelta atrás. El dolor que ella me dio fue combustible y en ese camino encontré una nueva vida. Un nuevo amor. Alguien que me mirara sin secretos, que me tocara con la verdad, que supiera ver el hombre que soy y no lo que yo podía ofrecer. Ya no había lugar para arrepentimientos tardíos. Al final, lo perdió todo. La posición, el prestigio, el respeto y, sobre todo, yo. Y quizás lo más doloroso para ella fue darse cuenta de que yo estaba bien. Que seguía adelante. Que ya no había rencor, solo indiferencia. Que el hombre que una vez dio por sentado, ahora era un extraño inalcanzable. ¿Y el jefe? Bueno, fue dado de baja deshonrosamente. Responder legalmente por irregularidades graves. Y aún así, cuando me vio de la mano de otra mujer, cuando notó mi sonrisa serena, mi mirada en paz, ella todavía intentó acercarse, todavía buscó un espacio en esa nueva historia que no le pertenecía. Pero lo único que hice fue sonreír. Una sonrisa de alguien que sabe que, por cruel que parezca, algunas traiciones son necesarias. Porque nos muestran quién estaba a nuestro lado, y quién, en realidad, solo caminaba hasta que encontró algo más interesante. Y lo más curioso de todo esto, y quizá es lo que todavía no entendéis, es que en el preciso momento en que salí de aquella fiesta ya supe que no necesitaba venganza. Necesitaba libertad. Y eso fue exactamente lo que me dio, sin querer. Al traicionarme, me liberó. Pero lo que nadie imagina es lo que encontré después. ¿A quién encontré? Y cómo, sin quererlo, me empujó directo al amor más grande de mi vida. ¿Quieres saber cómo sucedió todo? Porque esta historia está lejos de terminar. Bienvenido al canal. Aquí estamos, no apoyamos ningún tipo de traición, nunca. Las historias contadas son ficticio, pero basada en realidades dolorosas que demuestran cómo la infidelidad es capaz de destruir hogares, corazones y futuros. Nuestro objetivo es claro, revelar las consecuencias emocionales y morales de la traición, sin romantizarlo. Ahora respira profundamente. Sé prepare. Porque lo que estás a punto de escuchar a continuación es impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Desde el principio, hubo algo magnético entre Daniel y Lara. No eran la típica pareja de película, de esas que destacan por su apariencia escultural o su lujo ostentoso, pero había una armonía entre ellos que llamaba la atención de quienes observaban con más atención. Se conocieron cuando aún eran jóvenes, cuando los sueños apenas tenían forma y el futuro era solo un concepto lejano. Él, dedicado y disciplinado, ya daba señales de una ambición silenciosa, de esas que no gritan, sino que persisten firmes hasta lograr todo lo que desean. Ella, intensa y perspicaz, tenía una rara sensibilidad para los detalles, ya sea en la estética de un entorno, en la elección de las palabras adecuadas o en la lectura emocional de cualquier situación. Eran, ante todo, cómplices, y quizá esa fue la base que los mantuvo unidos durante tantos años. Daniel trabajaba en tecnología y finanzas, un estratega natural, de los que miran los números como si fueran mapas del destino. Pasaba horas frente a pantallas brillantes, rodeado de hojas de cálculo e informes, pero nunca permitía que el trabajo consumiera por completo al hombre que era en casa. Se despertaba temprano, preparaba su propio café, disfrutaba cuidando el jardín los fines de semana y todavía encontraba tiempo para largas conversaciones con Lara los viernes por la noche, cuando apagaban sus teléfonos celulares y disfrutaban de una copa de vino y reflexionaban sobre la vida. Había allí un ritual, una intimidad construida con cuidado, como quien cultiva un bonsái durante años, podándolo con cuidado, dando forma al tiempo, respetando el silencio y celebrando las flores. Lara, por su parte, siempre ha sido una mujer con fuerte presencia. Inteligente, articulada y de discreta belleza, sabía moverse en ambientes sociales con una naturalidad envidiable. Trabajó como directora de proyectos en una empresa multinacional y fue constantemente elogiada por sus habilidades de liderazgo y empatía con el equipo. Para sus amigas, Lara era la que todo lo solucionaba, la que siempre tenía un consejo, la palabra justa, un gesto de bienvenida. Para Daniel, ella era el centro gravitacional de la casa, la persona que podía traer equilibrio incluso en los días más caóticos.
Y a pesar de la intensa rutina, mantenía viva la ternura en su tacto, la ligereza en su mirada y ese cuidado casi maternal con los pequeños gestos que mantienen viva una relación. El matrimonio de la pareja siempre se ha considerado sólido. Habían comprado una casa espaciosa en un barrio tranquilo, con un patio trasero donde Lara cultivaba hierbas y Daniel plantaba rosales. Para los extranjeros, vivían una vida estable, cómoda e incluso admirable. Asistían juntos a los eventos de su empresa, almorzaban con sus padres los domingos y planificaban las vacaciones con meses de antelación, con itinerarios organizados y expectativas equilibradas. No hubo grandes escándalos, ni estallidos de celos, ni episodios de distanciamiento visible. Eran el retrato de una pareja madura, que aprendió a negociar las diferencias y a respetar el silencio del otro. Pero la estabilidad también tiene un precio. La rutina, aunque serena, a veces se volvía demasiado predecible. Daniel, en su obsesión por la seguridad y la planificación, comenzó a invertir cada vez más tiempo en proyectos paralelos. Se unió a la junta directiva de una empresa fintech emergente, aceptó asistir a seminarios y, finalmente, comenzó a viajar más. Nada alarmante. Eran compromisos profesionales, justificables, y él siempre dejaba claro lo mucho que le importaba a Lara, incluso desde la distancia. Envié mensajes, llamé antes de dormir, envié flores inesperadas con notas cortas pero cariñosas. Lara, por el contrario, nunca mostró insatisfacción. Al contrario, siempre alentó su crecimiento. Dijo que estaba orgulloso del hombre en el que se había convertido. Pero algo en ella empezó a cambiar, imperceptiblemente, como una grieta que se abría lentamente desde dentro, sin hacer ruido. Las reuniones empezaron a parecer más largas. Tiempo en casa, más tranquilo. La risa espontánea es más rara. Todavía dormían juntos, todavía cenaban los sábados, pero sus ojos ya no buscaban los de él tan a menudo. Y él, cegado por la confianza construida a lo largo de los años, no advirtió las señales. No vio cuando los besos se volvieron más fríos, cuando las respuestas se volvieron automáticas, cuando los abrazos ya no tuvieron el mismo peso. Creí que era solo una fase. Ese momento traería de vuelta el entusiasmo. Que, como en otras ocasiones, solo hizo falta un fin de semana fuera, una conversación profunda, un viaje sorpresa. Pero esta vez fue diferente. Lara no estaba simplemente cansada. Estaba inquieto. Y esa inquietud había ido creciendo silenciosamente, alimentada por una ausencia que no era física, sino emocional. Sintió que Daniel, aunque presente en los gestos, estaba ausente en esencia. Que su dedicación al trabajo se había convertido en un escape disfrazado de ambición. Que las flores enviadas escondían un vacío. Que las llamadas diarias servían más para aliviar su conciencia que para conectarlos realmente. Y ella, tan acostumbrada a resolverlo todo, empezó a guardarse para sí la incomodidad, la inquietud, la sensación de estar al lado de un hombre que ya no la veía como antes. En el entorno profesional de Lara también se estaban produciendo cambios. Su empresa estaba en proceso de reestructuración y un nuevo director general había asumido el control. Joven, carismático, experimentado, se convirtió rápidamente en una figura central en su vida cotidiana. No solo por las decisiones estratégicas que impactaban directamente al equipo, sino por su forma de comunicarse, su mirada, su forma de dar cumplidos discretos y hacer sentir a todos vistos. Con Lara no fue diferente. Se fijó en su inteligencia, su postura, su equilibrio. Y entre reuniones, presentaciones y cafés en el pasillo, establecían una conexión sutil, casi invisible a los ojos de los demás, pero lo suficientemente poderosa como para causar agitación interna. Lara no era ingenua. Sabía dónde estaba pisando. Sabía que había una línea entre lo profesional y lo personal, y logró mantenerse firme durante mucho tiempo. Pero ella también era humana. Y era frágil. Se sentía sola, invisible, carente de algo que no podía nombrar. Y cuando uno se encuentra en esa posición, incluso las personas más íntegras corren riesgo. Era como si, por primera vez en años, la escucharan con atención, la miraran con genuino interés, la desearan no solo por lo que hacía, sino por lo que era. Y eso la confundió. Hizo que regresara a casa con la mente inquieta y el corazón pesado. La hizo sonreír en momentos que de otro modo habrían sido solo parte de su día. Daniel,
por su parte, seguía creyendo que todo estaba bien. Planeaba sorpresas, viajes futuros, soñaba con mudarse de casa y empezar una nueva etapa en su vida con su mujer, quizás hijos, quizás un negocio propio y compartido. Todavía cenaban juntos los miércoles. Todavía compartían la misma cama. Todavía se reían, de vez en cuando, de las series que veían en el sofá. Pero entre una risa y otra, había silencios que gritaban. Lara, con su sensibilidad, comenzó a evitar algunos diálogos. No quería parecer distante, pero ya no podía fingir satisfacción. Daniel, centrado en los resultados, empezó a interpretar su silencio como un estrés laboral común. Nunca consideró otra posibilidad. Estaba seguro de que, después de tantos años juntos, conocía a la mujer que estaba a su lado como la palma de su mano. Lo que no sabía es que la palma de su mano ya no alcanzaba la de él con la misma fuerza. Fue un escenario sutil pero peligroso. Un matrimonio que a primera vista parecía sólido, pero que lentamente se desmoronó en las grietas de una rutina emocionalmente descuidada. Y allí, en aquella casa organizada, entre cenas formales y mañanas silenciosas, dos mundos caminaban en direcciones opuestas sin darse cuenta de que el abismo entre ellos crecía cada día. Y cuando ese abismo finalmente se reveló, nada volvería a ser lo mismo. El tiempo pasó como una brisa traicionera, imperceptible y engañosa, hasta el día en que las pequeñas desviaciones se convirtieron en abismos. Las señales estaban allí, disfrazadas de rutina, camufladas por la confianza ciega de quien cree conocer a la otra persona a fondo. Daniel permaneció comprometido con sus compromisos profesionales, confiado en la solidez de lo que había construido, creyendo que el amor, por sí solo, podía sostener cualquier estructura. Trabajó incansablemente durante la semana, pero mantuvo los mismos gestos cariñosos, los mensajes a mitad del día, las notas dejadas en la mesa, las invitaciones a pequeñas escapadas de fin de semana. Era un hombre apasionado y fiel, con su alma dedicada a la estabilidad que tanto valoraba. Y Lara, con su postura elegante y su mirada serena, seguía desempeñando el papel de esposa a la perfección, al menos en la superficie. Ella cuidaba la casa, organizaba cenas, sonreía en fotos con la familia, hacía planes a largo plazo. Pero dentro de ella, algo se estaba desintegrando silenciosamente. La relación con el nuevo director, Artur, se hizo cada vez más estrecha. El entorno profesional, antes neutral y funcional, comenzó a adquirir contornos más íntimos. Un comentario casual durante una reunión se convirtió en un cumplido sutil en el ascensor. Una mirada más larga al final de una presentación se convirtió en un café para dos con el pretexto de discutir un proyecto. Al principio, Lara se resistió al magnetismo que exudaba Artur. Él era consciente de lo que estaba en juego, conocía los límites que no debía cruzar. Pero había algo en ese hombre que la inquietaba y la seducía al mismo tiempo, la forma en que la escuchaba con genuina atención, la forma en que hablaba con confianza, la forma en que la hacía sentir especial sin esfuerzo, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba escuchar para sentirse viva de nuevo. Y mientras Daniel se sumergía cada vez más en sus informes y estrategias financieras, Lara se perdía en el sonido de una voz diferente, en el olor de un nuevo perfume, en el deseo de reencontrarse en la mirada de otro hombre. El intercambio de mensajes comenzó discretamente, entre hojas de cálculo e informes. En horario laboral, casi siempre profesional, pero con una frecuencia que aumentaba cada día. Poco a poco fueron surgiendo chistes internos, breves confidencias, frases que se adentraban en el ámbito personal. Lara no borró nada en parte por inocencia, en parte por un deseo inconsciente de ser descubierta, como si eso la liberara de la culpa que ya empezaba a carcomer sus entrañas. Había noches en que, junto a Daniel, sentía su cuerpo presente y su mente distante, perdida en conversaciones recordadas, en caricias imaginadas, en deseos contenidos. Y Daniel, aunque estaba presente, no se dio cuenta. Estaba satisfecho con el estado de las cosas, con la impresión de que su esfuerzo era suficiente. No sospeché nada, él creía que su amor era eterno. Una tarde, después de una larga reunión, Artur la invitó a una cena fuera de horario, con el pretexto de revisar un informe importante antes de su entrega final a la junta. Lara dudó, pero terminó aceptando. Eligieron un restaurante discreto, lejos de las miradas de los conocidos. La cena fue ligera, llena de sonrisas y conversaciones que rozaban lo peligroso. Y cuando él le tocó la mano por encima de la mesa,
Con un gesto lento pero firme, ella no la retiró. Fue como si en ese momento hubiera tomado una decisión sin darse cuenta. Una elección que desafió toda la moral que había cultivado hasta entonces. Ella regresó a casa esa noche sintiéndose extraña, perturbada, con un sabor amargo en la boca y respirando agitadamente. Daniel durmió, como siempre, con el libro a su lado y la lámpara apagada. Ella se acostó, apoyándose en él, y por primera vez en años sintió que su cuerpo familiar ya no era un refugio. A partir de ahí las reuniones se hicieron más frecuentes. Primero en los pasillos de la empresa, luego fuera del horario de oficina. Arthur era inteligente, hábil, sabía exactamente cómo avanzar lentamente, cómo rodearla sin parecer invasivo. Lara se sintió deseada, admirada, viva. Fue un sentimiento que la destrozó, porque todavía amaba a Daniel hasta cierto punto, pero ya no sabía amar de la misma manera. Tenía miedo de destruirlo, de lastimarlo, pero al mismo tiempo, no podía romper el creciente deseo que la consumía. Y entonces, sucedió lo inevitable. En un viaje corporativo organizado por la empresa, Lara y Arthur fueron asignados para representar a la industria en un evento de 3 días. Daniel lo sabía y lo animaba, como siempre lo hacía. Confié en ella. Se fue con el corazón dividido, llevando en su maleta algo más que ropa, llevaba dudas y la sensación de que algo importante cambiaría. La primera noche del evento cenaron con el resto del equipo. El lunes estaban solos. El ambiente era innegable. Estaban en otra ciudad, en un ambiente relajado, lejos de los compromisos rutinarios. Ella trató de resistirse, trató de mantener la compostura, pero sucumbió. Fue un beso robado en el ascensor lo que empezó todo. Un beso caliente, inesperado y lleno de tensión acumulada. Y luego, la habitación del hotel. El espacio privado y silencioso, donde los cuerpos decían lo que las palabras habían mantenido callado durante meses. Lara supo, en ese momento, que no había forma de regresar exactamente al lugar de donde había venido. Algo se había roto dentro de ella. Y por mucho que intentara justificarlo ante sí misma, el abandono emocional de Daniel, los años de matrimonio, el deseo reprimido, la culpa le clavó sus garras. Cuando regresó a casa, no pudo mirar a su marido directamente a los ojos. Daniel finalmente notó una diferencia sutil. Una especie de distancia emocional que no podía nombrar. Ella era más introspectiva, menos cariñosa, algo ausente incluso en los momentos juntos. Intentó acercarse, intensificó sus muestras de cariño y propuso un viaje sorpresa para reavivar la relación. Ella le dio las gracias, sonrió, aceptó y genuinamente intentó reconectarse. Pero el abismo ya era más grande de lo que podía ocultar. Los mensajes con Arthur no pararon. Las reuniones, ahora más frecuentes, tuvieron lugar incluso los fines de semana, bajo vagas excusas. Y luego, la invitación a la fiesta de la empresa. Era una celebración anual, restringida únicamente a los ejecutivos y sus pares directos. Lara no le mencionó el evento a Daniel, pensando que sería mejor evitar vergüenza. Dijo que tenía una conferencia por la noche y que regresaría tarde. Pero Daniel, al hablar con un amigo cercano que también trabajaba en la misma empresa, se enteró de la fiesta. Algo dentro de él se encendió. Un instinto, una leve sospecha. Sin saber exactamente por qué, decidió ir allí. No como un marido desconfiado, sino como alguien que intuye, aunque sea inconscientemente, que algo no está donde debería estar. No había una lista pública de invitados, pero tenía suficientes contactos para conseguir la dirección. Se vistió sencillamente, tomó un auto compartido y llegó al lugar. El salón estaba iluminado con luces tenues, con música de fondo y voces que se mezclaban en una animada conversación. Daniel entró desapercibido, deslizándose entre los grupos de personas que brindaban y reían. Buscó a Lara sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Y luego, ya ves. Ella estaba de espaldas, sonriendo, con el cabello suelto y los hombros al descubierto por un elegante vestido. La mano de Arthur descansaba familiarmente sobre su cintura. Y luego vino el beso. Lento. No hay prisa. Con la confianza de quien no esperaba ser sorprendido. Un beso que no dejó dudas, un gesto que destruyó todo lo que Daniel creía que tenía. Se quedó congelado.
Durante unos segundos, no respiró. El tiempo pareció detenerse. Ella se giró y sus ojos se encontraron con los de él. El mundo ha caído. El jefe simplemente abrió los ojos, con la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. Y fue entonces cuando Arthur habló, con voz tensa y sorprendida: ¿Cómo has conseguido entrar aquí? Daniel mantuvo la mirada fija, dio un paso adelante y respondió en voz baja, controlada pero a la vez aguda: ese problema es la menor de mis preocupaciones. Espérame. Y le dio la espalda, abandonando el camino por donde vino, con el corazón en ruinas, pero la mente ya trazando caminos que todo lo cambiarían. Y en ese mismo momento, un plan empezó a tomar forma. Un plan que nadie allí sería capaz de prever. En los días que siguieron, el silencio fue desgarrador. Lara no intentó hacer contacto inmediato, quizás por miedo, quizás por orgullo, quizás porque no sabía qué decir después de ser sorprendida tan cruda, con su cuerpo presionado contra otro hombre, sus labios aún húmedos por el beso prohibido. Daniel, por su parte, se sumió en un estado de gélida moderación. No es que estuviera tranquilo, un huracán se arremolinaba sin descanso en su interior, pero había algo más fuerte que el impulso de confrontar, el deseo de justicia. No se trata de una venganza ciega, ni de gritos ni de portazos, sino de algo meticulosamente pensado, inteligentemente construido y articulado con precisión. Se alejó de la rutina, actuó con discreción, utilizó contactos, rastreó, escuchó, investigó. Y cuanto más descubría, más ardía el fuego en mi interior. La traición fue solo la superficie del iceberg. Lo que se escondía debajo era mucho más grande, más podrido, más peligroso. Y eso era lo que iba a exponer. Una semana después, Lara apareció en casa, con el rostro demacrado, los ojos hundidos, vestida como si hubiera salido en medio del trabajo sin pensarlo dos veces. Daniel estaba en la oficina. Entró sin pedir permiso, se detuvo en la puerta y dijo su nombre con voz quebrada. No respondió de inmediato. Él levantó la mirada fríamente y permaneció en silencio durante unos segundos. Ella insistió, pidió hablar, dijo que necesitaba explicar, que todo se salió de control, que no era lo que él estaba pensando. Él se reclinó en su silla y le dijo que hablara. Pero dijo poco. Las palabras se enredaron. Ella dijo que fue un error, que se dejó llevar, que no quería lastimarlo, que todavía lo amaba, que estaba confundida, que solo había sido una vez, luego dudó, se corrigió y admitió que no había sido solo una vez. Daniel escuchó impasible. Y entonces, con voz firme, le dijo que se sentara, porque ahora era él quien necesitaba explicarle algunas cosas. Ella obedeció vacilante. La habitación estaba completamente en silencio. Sacó una carpeta del armario y la colocó sobre la mesa, luego abrió una computadora portátil y giró la pantalla hacia ella. Documentos, registros, gráficos, correos electrónicos, todo organizado con fría precisión matemática. Luego contó todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Movimientos financieros dentro de la empresa, contratos fantasma, comisiones infladas, depósitos en cuentas paralelas. Pero lo más sorprendente estaba aún por llegar. Con una leve sonrisa irónica, Daniel reveló que hace 2 años había adquirido una participación mayoritaria en la empresa donde ella y Arthur trabajaban, a través de un holding camuflado. Él era el verdadero propietario, el inversor oculto detrás del crecimiento acelerado de la empresa. Él nunca se lo contó porque no vio la necesidad. Hasta ahora. Los ojos de Lara se abrieron de par en par y quedó con la boca abierta, incapaz de emitir ningún sonido. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y dijo que ese beso en la fiesta no solo había destruido su matrimonio, sino que también había expuesto a Arthur directamente a su control. Que el escándalo que estaba por venir no vendría de los celos, sino de la complacencia. Que todo se haría de manera limpia, quirúrgica e incuestionable. Y que, contrariamente a lo que ella podía imaginar, no haría nada fuera de la ley. Ella simplemente usaría lo que estuviera a su alcance, y su alcance era mucho mayor del que ella pudiera soñar. Lara intentó reaccionar, intentó rogar, dijo que no sabía nada, que ella no era parte de las decisiones financieras, que ella solo trabajaba allí, que él no podía arruinar su carrera por un error emocional. Pero Daniel no gritó, no amenazó, no mostró enojo. Solo demostró frialdad, lucidez y control.
Y dijo que por todo lo que ella había hecho, lo menos que podía hacer era dejarla ver con sus propios ojos las consecuencias de las decisiones que había tomado. 2 días después, en una reunión extraordinaria convocada por Daniel, el escándalo fue expuesto ante el directorio de la empresa. Arthur fue retirado inmediatamente y en pocas horas el caso fue entregado a las autoridades. Su rostro apareció en los portales de noticias como sospechoso de corrupción corporativa, malversación de fondos y abuso de poder. Lara, quien recientemente había sido ascendida y recibía informes directamente de Arthur, también fue investigada. No hubo arresto, pero perdió su puesto. La destituyeron bajo sospecha de colusión, aunque ella afirmó que nunca conoció los detalles. Sus compañeros se distanciaron, las miradas cambiaron, las puertas se cerraron. Al poco tiempo estaba desempleada, aislada y tratando en vano de defenderse en las redes sociales y en breves entrevistas que nadie parecía querer escuchar. Intentó hablar con Daniel de nuevo, le dejó mensajes, largos mensajes, correos electrónicos emotivos. Rogó por un encuentro, por una conversación cara a cara. Quería decirle que lo amaba, que me arrepentía, que todo fue un error. Que ahora comprendían el valor de todo lo que tenían. Pero él no respondió. Desapareció del radar. Desapareció de las redes, de sus lugares habituales, de sus círculos habituales. Lara se enteró por un viejo amigo en común que había viajado. Que había comprado una casa nueva en otro barrio. Todo había vuelto a empezar. Y lo que más le dolía era saber que no estaba solo. Al parecer, Daniel había conocido a alguien, una mujer que conoció en un curso vocacional de fin de semana que tomó, justo en el apogeo de su matrimonio. No había nada entre ellos antes, pero su amistad floreció después de la ruptura. Y ahora, dijeron, estaban juntos. Ella era abogada, inteligente, dulce y sobre todo, honesta. Lara no lo sabía, pero solo saber que existía era suficiente para doler. Desesperada, un día acudió a su antigua casa. Sonó el timbre, pero nadie respondió. Lloró en el coche. Llamó de nuevo. Ninguna respuesta. Días después, se encontró por casualidad con Daniel, en un café lejano, acompañado de su nueva esposa. Él la vio. Sus miradas se cruzaron. Ella se acercó temblando, apenas respirando. Dije que necesitaba hablar con él. Él le pidió que no hiciera una escena. Ella insistió. El nuevo compañero, con clase, se retiró por un momento, dejando a los dos solos. Y entonces, allí, Lara se derrumbó. Dijo que lo había perdido todo. Eso no tenía ningún objetivo. Que no dormí bien. Ese arrepentimiento era físico, que lastimaba el cuerpo. Que lo único que quería era volver. Eso haría cualquier cosa. Daniel escuchó con calma. Él esperó a que ella terminara. Y luego dijo, con mirada firme y voz baja, que el hombre que ella había conocido ya no existía. Ese hombre murió la noche de la fiesta. Y que no solo había perdido a un marido. Había perdido al último hombre que la amaba sin reservas. Lara intentó tomar su mano, pero él se apartó. Dijo que le deseaba paz, pero que no había nada más que pudieran compartir. Y cuando ella le preguntó, entre lágrimas, si todavía la amaba, él simplemente dijo, amé a alguien que me respetaba. Esa persona no eras tú. Esa tarde, por primera vez, Lara comprendió el peso real de las decisiones que había tomado. Y entendió que hay cosas que cuando se rompen no se pueden arreglar. Porque no fue solo un error. Fue una traición con consecuencias que ninguna disculpa podría borrar. Y lo peor de todo era saber que el único que podía perdonarla, ya se había ido. Lara pasó los días siguientes como si caminara por un mundo que ya no reconocía. Las calles parecían más vacías, los sonidos más distantes, los rostros más extraños. Llevaba consigo el peso de algo que no sabía cómo nombrar con pleno nombre, no era solo arrepentimiento, ni solo soledad. Era la certeza asfixiante de que había roto algo que no tenía reparación. El nombre de Daniel me vino a la mente en momentos aleatorios, no como un suspiro de añoranza, sino como un eco ensordecedor de todo lo que podría haber sido. Por más que intentaba racionalizar los acontecimientos, la culpa corroía su estructura como óxido silencioso que avanza día tras día, hasta que un día todo cimiento se derrumba.
Ya no había más excusas que ofrecer, ni justificaciones que repetir, ni esperanzas que aguantar. Aún así, algo dentro de ella la impulsaba a intentarlo una vez más. Fue entonces cuando decidió alejarse por un tiempo. Viajó a la casa de una tía lejana en el campo, donde la rutina consistía en café en tazas antiguas, conversaciones lentas y paisajes que parecían detenidos en el tiempo. Quería respirar, quería entender dónde todo empezó a desmoronarse. Allí, entre los silencios y las largas noches, comenzó a escribir cartas a Daniel. Cartas que nunca envió. Eran confesiones, recuerdos, culpas, peticiones de perdón que se acumulaban dentro de una caja que guardaba junto a su cama. Al releer algunos de ellos, me di cuenta de que todavía se dirigían a un hombre que ya no existía. Un Daniel que había pertenecido al pasado y que ahora se dirigía hacia otra dirección. Y eso la lastimó de una manera nueva, más madura y más profunda. Ya no se trataba de recuperar el terreno perdido. Se trataba de aceptar que había destruido lo que más admiraba. Mientras tanto, Daniel iba consolidando sus nuevos pasos en la vida. Tras el escándalo, se distanció de todo lo que le vinculaba a la antigua empresa y reorientó sus inversiones hacia proyectos más éticos y sostenibles. Quería empezar de nuevo sin cargar con los escombros del pasado. Su relación con su nueva pareja, Sofía, evolucionó lentamente y sin prisas. Sofía no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Tenía un carácter introspectivo pero intenso, hablaba poco pero decía exactamente lo que había que decir. Ambos compartían no solo el dolor de las historias no resueltas, sino una visión del mundo similar, un compromiso silencioso de no repetir los errores del pasado. Daniel no buscó en Sofía lo que había perdido en Lara. Al contrario, encontré en ella lo que nunca supe que necesitaba: tranquilidad, confianza y, sobre todo, presencia. Una tarde, meses después, Lara regresó a la ciudad. Ella era más delgada, tenía el pelo cortado corto, su mirada firme pero apagada. Se enteró por conocidos que Daniel participaría en una conferencia en un centro cultural donde hablaría sobre ética empresarial y responsabilidad social. Ella decidió ir. No sabía exactamente por qué. Tal vez era solo la necesidad de volver a verlo, aunque fuera de lejos, aunque no intercambiaran una palabra. Llegó temprano, se sentó atrás, tratando de parecer invisible. Cuando entró, se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Llevaba un blazer oscuro, sus hombros eran más anchos y su mirada serena. Era, de hecho, otro hombre. Durante la conferencia, escuchó cada palabra como si le estuvieran hablando directamente a ella. Cuando terminó, todos aplaudieron y lo rodearon de felicitaciones. Ella permaneció inmóvil hasta que él la vio. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus miradas se cruzaron. Pero Daniel simplemente asintió y volvió a hablar con los organizadores. Él no se acercó más. Esa noche, Lara caminó sin rumbo por las calles, sintiendo la ciudad como un lugar extraño. Se dio cuenta de que todos los caminos que conducían a Daniel estaban ahora bloqueados. Y por primera vez no intentó abrirse paso a la fuerza. Pero el destino a veces tiene formas curiosas de poner a prueba lo que ya parecía decidido. Unos días después, Sofía sufrió un pequeño accidente. Un conductor distraído pasó un semáforo en rojo y chocó contra el costado del automóvil. Daniel corrió al hospital, y aunque el daño no fue grave, el susto lo dejó conmocionado. Fue allí, en los pasillos del hospital, esperando las pruebas, donde Lara apareció de nuevo. Me enteré del accidente por un amigo en común. Llevaba una pequeña cesta con frutas y flores. Daniel la vio desde lejos y sintió una repentina oleada de sensaciones que prefirió mantener latentes. Se acercó lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, los dos estaban cara a cara, sin nadie alrededor, sin prisa, sin máscaras. Ella le ofreció la cesta y él la tomó sin mirarla directamente. Lara comentó que escuchó la noticia y que, a pesar de todo, esperaba que todo estuviera bien. Daniel le agradeció con un breve asentimiento. Ella entonces, en un impulso que ni siquiera ella esperaba, dijo que necesitaba confesar algo que nunca había dicho. Él se hizo a un lado en silencio y les hizo un gesto para que caminaran hacia un rincón más privado. Se sentaron en un banco, cerca del jardín interior. Y allí, con voz temblorosa, Lara le reveló algo que Daniel jamás podría haber imaginado. Dijo que, de hecho,
sabía quién era él dentro de la empresa. Sabía lo del holding, sabía lo de las acciones, lo sabía desde el principio. Un antiguo compañero de trabajo, durante una noche de desahogo y de beber vino, me lo dijo sin querer. Pero ella nunca dijo nada, porque creía que eso la hacía intocable. Que incluso si cometiera un error, nunca reaccionaría con dureza. Ella pensó que su control la protegería, que el amor le impediría tomar represalias. Daniel no respondió inmediatamente. Cerró los ojos durante unos segundos. Él respiró profundamente. Cuando habló, su voz era baja, pero llena de una indignación contenida que dolía más que cualquier grito. Dijo que esa fue la peor parte. No lo beso. No es la cama del hotel. Pero la manipulación silenciosa. El cálculo. El hecho de que ella usara su amor como escudo para sus riesgos. La frialdad de quienes apuestan a la impunidad sentimental. Dijo que eso era lo que no podía perdonar. Porque significaba que todo era un engaño más antiguo de lo que él había imaginado. Lara intentó justificarse. Dijo que se sentía atrapada, que se había perdido. Entonces Daniel se puso de pie. Dijo que estaba cansado de escuchar excusas. Que por mucho que ella buscara la redención, su perdón ya no era importante. Que lo más difícil de todo fue admitir que ella, la mujer que había amado durante tantos años, ya no existía. Ella intentó agarrarle el brazo, pero él se apartó con suavidad. Simplemente dijo, ya no se trata de odio. Se trata de libertad. Y la mía, por fin, ya no lleva tu nombre. Lara lo vio alejarse entre las plantas, las luces blancas del hospital reflejándose en las paredes. Se sentó allí durante unos minutos, escuchando únicamente su propia respiración. Y cuando se levantó, no lloró. Sabías que había terminado. No solo amor. Pero la posibilidad de volver a ser quien era a su lado. Comprendió que la vida a veces tiene un alto precio, no por el error en sí, sino por la arrogancia de pensar que el amor de alguien es un lugar seguro donde esconderse de las propias decisiones. Y en el fondo, ella siempre lo supo. Desde el primer gesto, desde el primer silencio, desde el primer beso escondido. Ella sabía que el hombre que amaba las flores, que escribía notas, que nunca dejaba de mirarla a los ojos, no merecía lo que ella merecía. Al otro lado de la ciudad, Daniel llegó a casa con Sofía. Ella estaba bien, con solo un brazo inmovilizado. Se sentaron en el sofá y se abrazaron. Ella le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí y, por primera vez, no estaba mintiendo. Cerró los ojos y sintió que todo dentro de él finalmente se había calmado. Ya no había ira, ni deseo de venganza, ni herida abierta. Solo la certeza de que algunos finales son, de hecho, nuevos comienzos disfrazados. Y que por mucho que duela la vida siempre nos devuelve lo que somos capaces de sostener con la verdad. A la mañana siguiente de la reunión en el hospital, la ciudad amaneció con una ligera llovizna, el cielo envuelto en tonos grisáceos que parecían traducir exactamente lo que sucedía dentro de Lara. Las calles se arrastraban lentamente, la gente pasaba apresurada, cada uno absorto en su propio destino. Caminaba sola por avenidas que solía recorrer de la mano de Daniel, sintiendo que el mundo, a pesar de avanzar, estaba fuera de su eje. Era como si la realidad hubiera perdido sus colores, e incluso los sonidos parecían apagados, como si todo se escuchara bajo el agua. Lo que quedaba ahora era un paisaje destrozado, y ninguna de las piezas rotas parecía encajar más. Por primera vez, no buscaba la reconciliación. Él no albergaba fantasías. Me encontraba, por fin, ante el espejo más brutal, el de la consecuencia. Lara no regresó a su antiguo apartamento ni buscó refugio en casas familiares. Eligió alquilar un pequeño estudio en el centro, con ventanas estrechas y muebles básicos. Quería un lugar que reflejara su nueva realidad. La soledad allí no fue impuesta, fue elegida. Y dentro de ese espacio de paredes blancas, comenzó a reconstruir lo que quedaba de sí misma. Buscó terapia, volvió a escribir e intentó reincorporarse al mercado laboral, incluso con la sombra del escándalo sobre su reputación. Las entrevistas eran frías, las respuestas formales, las miradas siempre un poco sospechosas.
La herida pública que Arthur había dejado al caer arrastró a todos los que habían estado demasiado cerca de él, y ella, aunque había salido ilesa del tribunal, llevaba el sello invisible de alguien que había estado en el lado equivocado. Del otro lado de esta historia, Daniel retomó su rutina con una serenidad que sorprendió incluso a sus más cercanos. No fue indiferencia, ni tampoco orgullo. Era paz. Una paz conseguida a un alto precio, pero que ahora se manifestaba en pequeñas cosas, en las mañanas silenciosas junto a Sofía, en los paseos al final del día, en el placer de cocinar una cena sencilla después de años de externalizar este gesto. Sofía, a su vez, respetaba su tiempo, comprendía sus pausas y no exigía espacios que aún no le pertenecían. Ella sabía que no se trataba de competir con un fantasma, sino de estar al lado de alguien que estaba renaciendo lentamente. Y esta madurez los acercó más que cualquier pasión repentina. Fue durante un fin de semana lluvioso, en una tranquila cafetería de la zona norte, que Daniel conoció a un antiguo compañero del directorio de la empresa. Hablaron de negocios, de nuevos proyectos, pero inevitablemente surgió el nombre de Lara. La amiga mencionó que había solicitado un puesto en una ONG respetada y que, a pesar de la resistencia inicial, su competencia técnica estaba siendo tomada en consideración. Daniel escuchó sin reaccionar, solo bebió su café lentamente, como procesando una información que aún no sabía exactamente dónde encajar. Al salir, se quedó parado en la acera unos minutos, sintiendo el viento frío soplar en su rostro. No pensé en interferir. Para él esa historia ya había terminado. Pero había un pensamiento insistente allí, que incluso aquellos que cometen errores irreparables aún llevan dentro de ellos una parte de humanidad que merece una segunda oportunidad, incluso si no es una segunda oportunidad con él. Sofía notó su inquietud esa noche. No pregunté. Ella simplemente se sentó a su lado, tomó su mano y se quedó allí en silencio. Daniel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No era añoranza por Lara, ni duda sobre el camino que había tomado. Era algo más difícil de nombrar, era la comprensión de hasta qué punto una historia puede moldear quienes somos, incluso cuando ha terminado. Y fue en ese umbral entre el pasado y el presente que tomó una decisión inesperada. Cogió el teléfono y escribió un mensaje breve y directo: he oído que estás probando algo nuevo. Espero sinceramente que tengas éxito. No hace falta que respondas. Cuídate. Se envió. Y borró la conversación. Lara recibió el mensaje cuando salía de la entrevista. Sintió que el suelo se deslizaba por un segundo. Lo leyó y releyó incontables veces. Él no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que el mensaje no requería respuesta. Fue una bendición silenciosa, un gesto final de alguien que pasaba la página y deseaba, desde el fondo de su corazón, poder hacer lo mismo. Esa noche durmió por primera vez en meses sin lágrimas. No hubo consuelo, pero sí una extraña forma de alivio. Daniel todavía existía en ella, como una cicatriz, pero ya no era una prisión. Y eso, en sí mismo, fue un punto de partida. Días después, recibió la noticia de que había sido contratada. Comenzaría como asistente de proyecto, un rol modesto pero honesto. En la ONG conoció a personas con historias aún más difíciles que la suya. Historias de abuso, abandono, injusticia y superación. Y allí, frente al dolor mucho mayor de los demás, Lara empezó a darle un nuevo sentido al suyo propio. Dejó de verse como una víctima de las circunstancias o como la villana de su propia trama. Empezó a verse simplemente como un ser humano. Y, extrañamente, esa comprensión la liberó. Mientras tanto, Daniel y Sofía preparaban un pequeño viaje a la costa. No fue una luna de miel, ni una celebración. Fue solo un respiro, un regalo mutuo. Caminaron por la arena al anochecer, de la mano, hablando de cosas triviales. Y en esa sencillez había algo sagrado. La ausencia de tensión, de culpa, de secretos. Daniel sonrió al observar las huellas que dejaban atrás y pensó que finalmente entendía lo que significaba empezar de nuevo. No se trataba de borrar el pasado. Era como llevarlo encima, como quien lleva una piedra en el bolsillo, no para recordar su peso, sino para no olvidar nunca el camino. En otra parte de la ciudad, Lara seguía su nueva rutina con dignidad y silencio. Poco a poco los colores volvieron. Un nuevo corte de pelo,
una amistad nacida en el trabajo, un gusto redescubierto por la lectura antes de dormir. Ya no buscaba respuestas ni validación. Sabía que lo que había vivido con Daniel jamás sería reescrito. Pero también sabía que, no importaba cuán profundo fuera el abismo, siempre habría un borde donde apoyar los pies. Y así, con el tiempo, las historias paralelas que una vez se entrelazaron comenzaron a ir en direcciones opuestas. Sin heridas evidentes, sin reconciliaciones forzadas, sin grandes discursos. Solo la aceptación de que algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos sobre nosotros mismos, incluso si el precio de ese aprendizaje es su propia pérdida. Pero el destino aún tenía reservado un último giro. Y nadie estaba preparado para ello. El verano ha llegado trayendo consigo una extraña calma, como si todo lo que antes era tensión y ruido ahora se hubiera disuelto en un calor silencioso y estático. Habían pasado meses desde el último encuentro entre Daniel y Lara, y el tiempo, con su cruel y precisa habilidad, intentó remodelar a cada uno de ellos de manera diferente, moldeando su existencia en torno a nuevas prioridades, nuevas personas, nuevas versiones de sí mismos. Daniel ahora caminaba por un camino firme, con una rutina llena de actividades que cultivaban no solo el intelecto, sino principalmente el alma. La participación en proyectos sociales y ambientales lo conectó con causas más grandes que él mismo, y esto le devolvió un sentido de propósito que antes había perdido entre hojas de cálculo y objetivos fríamente corporativos. Sofía, siempre a su lado, no invadía sus silencios, sino que los llenaba de presencia y confianza, y eso era lo único que valoraba ahora, la verdad. Mientras tanto, Lara comenzó a cosechar los pequeños frutos de un largo y doloroso proceso de reconstrucción. Ya no hablaba con viejos amigos en común, no visitaba viejos lugares, no alimentaba la nostalgia, pero eso no significaba olvido, sino respeto. El recuerdo estaba vivo dentro de ella, pero ya no dominaba. El trabajo en la ONG cada día se hacía más profundo. Escuchó historias de dolor que superaban con creces el suyo, y eso la obligó a salir de sí misma, a ponerse en el lugar del otro con una empatía que antes parecía distante. Allí comprendió que el sufrimiento, cuando no nos paraliza, puede convertirse en el terreno más fértil para la transformación. Y fue esta transformación, lenta y constante, la que la convirtió en una mujer completamente distinta de la que Daniel había conocido, no mejor, ni más digna, simplemente profundamente diferente. Un día, en un evento promovido por la organización donde trabajaba Lara, ocurrió algo completamente inesperado. Daniel fue invitado como uno de los oradores. La institución, en un intento por unir líderes con trayectorias marcadas por la ética y el impacto social, vio en Daniel el perfil perfecto. La invitación fue hecha por un coordinador que desconocía el pasado entre él y Lara. Cuando vio el nombre en la lista de invitados, se le revolvió el estómago. Ella podría haber abandonado el evento, pero algo dentro de ella le decía que no. Eso era lo que ella necesitaba ver. Necesitaba entender qué quedaba, si es que quedaba algo. El día de la reunión, Lara mantuvo una actitud profesional. Se vistió con discreta elegancia, preparó el material del equipo y evitó cualquier cercanía innecesaria. Daniel llegó a tiempo, acompañado de Sofía, quien ahora era su compañera en un nuevo proyecto de sostenibilidad urbana. Parecían tranquilos, como alguien que compartía una vida de rutina sencilla y profunda ligereza. Durante la conferencia, Daniel habló con pasión sobre los desafíos éticos del mundo corporativo, sobre cómo los momentos de decadencia son oportunidades para revisar valores, sobre la importancia de actuar coherentemente incluso cuando nadie nos mira. Cada palabra era una fina espada que pasaba cerca de los pensamientos de Lara, pero no cortaba como antes. Dolía, sí, pero era un tipo de dolor diferente, el dolor de saber que él se había vuelto aún más completo después de todo esto, y que ella no era parte de esa nueva totalidad. Al finalizar el evento, como era el protocolo, todos los miembros del equipo se reunieron para una breve reunión. Y fue allí, con copas de vino espumoso en la mano y sonrisas calculadas en sus rostros, que las miradas de Lara y Daniel volvieron a encontrarse. Ella se acercó con cuidado, le tendió la mano con firmeza y él la estrechó respetuosamente. No había ira, ni dolor, ni anhelo, solo reconocimiento. Él elogió el evento, ella le agradeció. Ella habló de cómo trabajar allí la hacía sentir útil, y él respondió con un simple, lo sé, como si viera el esfuerzo de la otra persona sin necesitar explicaciones.
Sofía llegó poco después, saludó a Lara educadamente y sin tensión, y eso, más que nada, selló la escena con una paz inesperada. Por primera vez, Lara sintió que podía existir en el mismo espacio que Daniel sin culpa, sin querer volver, sin fingir nada. Fue solo un encuentro entre dos personas que eran todo el uno para el otro, y que ahora sabían que solo eran historias marcadas en su piel. Más tarde ese día, Sofía le preguntó a Daniel si estaba bien, y él respondió con la verdad. Él dijo que sí, que verla así, estable, madura, lo dejaba en paz. Pero también confesó que hubo un momento, al principio de todo, en que pensó en destruirla por completo. Sofía escuchó en silencio y luego dijo que amar a alguien incluye aceptar que ciertas heridas no sanan de la misma manera para todos. Que lo importante era no dejar que el pasado manchara lo que estaban construyendo ahora. Entonces Daniel la abrazó fuerte y pensó que todo podría haber sido diferente, pero afortunadamente no lo fue. En los días siguientes, Lara recibió una propuesta para trabajar como coordinadora de un nuevo proyecto internacional de impacto social. Una ola que exigía cambios drásticos, nuevo país, nuevo idioma, nueva vida. Y en lugar de dudar, como hubiera hecho meses atrás, aceptó. No como un escape, sino como un avance. Ella quería empezar de nuevo, pero ahora por sí misma, no para demostrarle nada a nadie. En las semanas de preparación del viaje, escribió una última carta a Daniel. No para enviarlo, eso ya había terminado, sino para cerrar el ciclo dentro de sí mismo. En él, dio las gracias. Ella estaba agradecida por haber sido verdaderamente amada, por haber aprendido del dolor, por haberse visto obligada a mirar dentro de sí misma con brutal honestidad. Incluso le agradeció por alejarse, porque esa era la única manera en que ella podía reencontrarse a sí misma. En su última noche en la ciudad, Lara caminó hasta el antiguo parque donde solían correr los domingos por la mañana. Se sentó en el mismo banco donde una vez habían hablado sobre los niños, el futuro y el miedo. El lugar estaba vacío, el aire cálido, el cielo despejado. Cerró los ojos por un momento y finalmente sintió que esa parte de su vida había sido comprendida. No borrado, no superado en el sentido más vulgar de la palabra, sino comprendido en su complejidad, aceptado en su dolor, honrado en su importancia. Esa misma noche, Daniel estaba preparando la cena para Sofía. Estaban hablando de planes para el próximo semestre, de un viaje al sur, de la posibilidad de adoptar un perro. En un momento se detuvo, miró a la mujer que tenía frente a él y dijo, en voz baja y segura, que nunca imaginó que podría volver a amar con tanta serenidad. Sofía se rió, le tomó la mano y le dijo que no necesitaba demostrar nada. Que lo que fuera en ese momento era suficiente. Él sonrió. Y pensó, con una claridad casi poética, que a veces perder es lo que nos salva. Y que algunas cicatrices no están para olvidarlas, sino para recordarnos donde no queremos volver a estar nunca más. Y aún así, algo estaba por venir. Una última pieza, un último gesto, algo que escapó a las miradas de todos, pero que cambiaría, una vez más, el destino de cada uno de ellos. Lara aterrizó en la nueva ciudad en una mañana húmeda y brumosa, como si el cielo también llevara parte de la historia que ella dejaba atrás. La capital europea en la que ahora viviría palpitaba con otra energía, más tranquila, más fría, pero profundamente acogedora para quienes buscaban nuevos comienzos lejos de los viejos rostros. El proyecto internacional para el que había sido seleccionada exigía no solo una dedicación profesional como nunca antes, sino también un coraje emocional que, hasta entonces, no estaba segura de poseer. Su apartamento era pequeño, en el tercer piso de un edificio antiguo, con vista parcial a una plaza con cerezos. Por primera vez en mucho tiempo, Lara sintió una paz que no provenía de estar al lado de alguien, sino de la profunda sensación de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con el peso correcto sobre sus hombros. Ya no lloré, ya no pedí que me rescataran. Ahora, ella caminaba en línea recta, incluso sin saber exactamente a dónde la llevaría esa línea. En el trabajo, su liderazgo pronto empezó a notarse. Ella era firme, pero sin arrogancia, sabía escuchar sin juzgar, sabía callar cuando el silencio decía más. Las reuniones con socios de diferentes países mostraron que aún tiene mucho que aportar, incluso después de haber sido desacreditado en el pasado. La sombra del escándalo que casi arruina su carrera parecía no haber cruzado el océano. Pero aún así, estaba allí con ella, no como una amenaza,
sino como un recordatorio viviente de lo que nunca permitiría que volviera a suceder. Algunas noches, sola en el pequeño sofá, Lara todavía pensaba en Daniel. No con dolor. Con respecto. Fue como recordar una tormenta que dejó destrucción pero también despejó el cielo. Y aunque su nombre ahora era solo un eco, ella lo sabía, parte de lo que se había convertido era por el amor que una vez recibió y por la brutal caída que había experimentado después de traicionarlo. Al otro lado del océano, Daniel selló un nuevo ciclo. La relación con Sofía floreció y se estabilizó. No necesitaban prometerse la eternidad, solo el día siguiente. Habían aprendido que no es el tiempo lo que sostiene el amor, sino el cuidado, la atención atenta, el espacio dado para que el otro sea exactamente quien es. Juntos abrieron una fundación dedicada a la educación ambiental y al impacto social, y entre viajes, conferencias y tardes tranquilas en casa, construyeron algo sólido sin prisas. Daniel, ahora con el semblante más ligero, mantenía una postura firme ante el mundo, pero ya no necesitaba usar la rigidez como armadura. Aquella versión blindada que había creado para sobrevivir a la caída ya no era necesaria. Por primera vez, se permitió ser vulnerable sin miedo a ser lastimado. Fue entonces que, una noche, al revisar su correo electrónico, se encontró con una notificación inesperada. Fue una invitación a participar en un foro internacional sobre ética empresarial y reconciliación institucional. Habría representantes de varias naciones, y entre los oradores confirmados, el nombre de Lara apareció junto al suyo. Por un momento, el cursor del ratón permaneció sobre el botón de rechazar. Pero algo lo detuvo. Respiró profundamente y aceptó. No por curiosidad, ni por nostalgia, sino por conciencia. Sabía que su presencia allí significaba que algo había cambiado. Y ya no era un hombre que necesitaba huir de los fantasmas. El evento tuvo lugar 3 meses después, en un auditorio repleto, con un público atento y varias autoridades presentes. Daniel subió al escenario con la misma confianza de siempre, pero sus ojos solo recorrieron al público una vez. Ella estaba allí. Discreto. Postura recta. Cabello atado. Ninguna emoción en su rostro. Cuando le tocó hablar, presentó datos, casos, propuso políticas, defendió principios. Al final recibió un sincero aplauso. Luego fue su turno. Lara habló elocuentemente y claramente. Su voz no tembló. Contó su historia sin omitir errores, pero también sin victimizarse. Admitió, con una madurez poco común, que había fracasado y que la reconstrucción solo sería posible cuando dejara de culpar al mundo y se mirara a sí mismo con sinceridad. El público le dio una ovación de pie. Y Daniel, sentado en la primera fila, también. En el cóctel posterior al foro, ambos se cruzaron. Por primera vez en años, no hay sombras, no hay dolor, no hay hilos invisibles entre ellos. Hablaron durante unos minutos. Él elogió su discurso y ella le dio las gracias. Él le preguntó si estaba feliz y ella dijo que sí. No hace falta decir más. Luego Daniel le deseó suerte en su nuevo proyecto y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de irse, dijo su nombre suavemente y él se giró. Entonces ella sonrió, con tranquila sinceridad, y dijo que esperaba que él nunca dejara de creer en el amor. Él simplemente asintió y se alejó. Mientras tanto, en otra parte del mundo, Arthur enfrentaba el juicio por sus crímenes. Su intento de reconstrucción había fracasado. Intentó abrir empresas de consultoría bajo nombres falsos, intentó exiliarse en países más permisivos, pero todo se vino abajo. Las acusaciones continuaron sin cesar y los nombres vinculados a él fueron cayendo uno tras otro. Su rostro apareció en los noticieros, pero ahora no era recordado con respeto, sino como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Aislado, sin aliados, esperaba la sentencia final. Ironía o justicia, todo lo que una vez utilizó como poder se ha convertido en su propia trampa. De camino a casa después del evento, Daniel y Sofía caminaron hasta un viejo puente, donde el río reflejaba las luces de la ciudad en pequeños fragmentos de oro líquido. Dijo que nunca había sentido tanto alivio en una conversación. Sofía sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y respondió que a veces hay que cerrar una puerta mirándola con gratitud, no con resentimiento. Allí, sin palabras, comprendieron que los próximos años se construirían no como un escape del pasado,
sino como una celebración del presente. Y eso fue suficiente. Lara, esa misma noche, observaba el cielo a través de su ventana con una copa de vino en las manos. No había mensajes en su teléfono, ningún que hubiera pasado sí, ningún vacío. Solo una paz discreta y duradera. Por la mañana me dirigiría a otra ciudad para ampliar el proyecto. La vida ya no esperaba que ella resolviera nada. Ahora se trataba de actuar. Acerca de la entrega. A punto de continuar. Y mientras las luces de la calle parpadeaban en la distancia, cerró los ojos y finalmente se permitió creer que empezar de nuevo era, de hecho, un lugar posible. Y así, cada uno de ellos, por caminos diferentes, encontró lo que buscaba sin saberlo. Algunos encontraron paz, otros justicia, algunos amor, otros solo el silencio que cura. Pero todos, de alguna manera, se vieron obligados a afrontar sus verdades, y eso los liberó más que cualquier castigo, perdón o final feliz tradicional. Porque al final la vida no premia a los perfectos, sino a quienes tienen el coraje de cambiar después de equivocarse. Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué personaje te impactó más? ¿Qué parte te sorprendió más? Escribe aquí en los comentarios y lo leeré todo. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Cada semana tenemos historias intensas, emocionantes y siempre reales en el sentimiento, que muestran cómo las decisiones dan forma a nuestros destinos. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí mostramos las consecuencias, dilemas e importancia de la lealtad. Hasta la próxima historia.